Hola, bienvenidos a Canadá Latino. Hoy Jorge Pica le hace una entrevista a Daniel Biglietti y otros amigos uruguayos. No es para perdérselo. Comentábamos al iniciar esta nueva edición de Canadá Latino que habíamos presenciado un recital hace algunos días atrás, el cuarto o quinto recital de este cantautor latinoamericano que se hace presente en Toronto, y es siempre una satisfacción presenciar, justamente, valga la redundancia, un recital de él. En este caso particular, con el agregado de el merecido homenaje a Mario Benedetti. Se trata de Daniel Biglietti, se encuentra con nosotros una vez más y no cabe más que decirle, bueno, un poco tardío, pero bienvenido a esta ciudad y bienvenido a los micrófonos de Canadá Latino. Muchas gracias, encantado de estar en este espacio y de tomar contacto con toda la gente uruguaya, argentina, chilena, latinoamericana, en fin, son tantos los países que habitan también Canadá y Toronto, y también con el público canadiense que quiere y tiene en cuenta América Latina. Déjame abrir el fuego a esta charla con algo que no sé si alguna vez te preguntaron, calculamos que sí. Casi 40 años de radio llevo en este país y el contacto con la gente es constante. En circunstancias como esta, en charlas callejeras, en llamadas telefónicas. Y cada vez que se da así como, no como un juego, sino como una evocación, y se habla de la música uruguaya, vamos a plantearlo de un punto de vista normal. Si yo hago un juego y propongo Uruguay, nómbrame a alguien de Uruguay, es automático la aparición del nombre de Daniel Biglietti, pese a que tuviste la fortuna de estar rodeado de grandes monstruos durante toda tu carrera, pero entre ellos Alfredo Zitarrosa, Pepe Carabajal, los olimareños. Sacando de lado la innegable explosión que causó en el continente la presencia de los iracundos, vos sos el primer nombre que aparece en boca de mexicanos, de cubanos. ¿A qué crees que se debe semejante vigencia después de casi 50 años de trabajo? Si así fuera, si hubiera esa vigencia, yo no soy quien para juzgar eso, para darme cuenta realmente, pero si eso es así, yo creo que se debe mucho al lapso de tiempo en que yo he practicado este oficio. Yo empecé en el 57, hace un buen largo tiempo, y además he tenido una característica y ha sido la movilidad con mi trabajo. Si bien en los primeros años, allá cuando cantaba, bueno, primero cantaba frente a públicos diversos, pero cuando empecé a ser más conocido fue a través de la radio, Radio El Espectador, la época de las fonoplateas. En esos años empezó a circular el trabajo mío dentro de Uruguay. Pero a partir del trabajo en Chile y en Argentina, se empezó a multiplicar. Y yo encontré, por ejemplo, en Argentina una comarca natural para mi canción, estamos hablando de los años 60 y 70, como más espaciadamente en Chile. Y también porque no hay que olvidar que yo soy intérprete, pero soy también compositor de letra y música. Y entonces también funcionó el hecho de que cantantes de esos países mencionados inicialmente cantaban mis canciones. Entonces no fue mínimo que en un momento Mercedes Sosa interpretara Canción para mi América, también llamada de tu mano el indio, le dice el público, o que los Parra, Isabel y Ángel, los hijos de Violeta, yo conocía a todos los que estoy nombrando, y grabaran esa misma canción en Chile y después a desalambrar, etc. Entonces eso también explica la movilidad del repertorio y del nombre, si querés, porque ¿de quién es esta canción? Ah, de tal. Por más que sabemos que las canciones ingresan también una suerte de folclore en que se olvida a veces quién la hizo y es muy... Pero déjame agregar algo, estamos hablando de una época donde no existía el videocassette, no existía mucho menos la internet, y a esto le da un valor sobrefacturado, digamos. Sí, evidentemente. Ni tampoco mi trabajo pasaba por el cine, que podía haber sido una variante.
Le pasó a Yupanqui, por ejemplo, que alguna vez estuvo en un par de películas. Pero es cierto, los medios de comunicación eran más reducidos, era todo audio y los inicios de la tele. Bueno, yo creo que eso explica un poco lo que tú decías, un conocimiento de mucha gente aquí y allá. También a mí me alegra, sea en Toronto, sea como ayer en Ottawa, o Ottawa, no sé cómo se pronuncia, me alegra mucho cómo hay, si no una presencia masiva de jóvenes, que no, pero sí hay una presencia de jóvenes importante, porque por más que me merece enorme respeto estar cantando para mi espejo generacional, digamos, mis otros, de mi hornada, también es muy lindo tener gente del público de 30, de 20, fantástico, fantástico. Más allá de algunos niños que siempre van, que son los hijos de, ¿verdad? Que yo siempre los tengo en cuenta cuando canto alguna canción de cuna o algo. Cosa que no pude hacer en Toronto, porque en Toronto, no sé si me adelanto a alguna pregunta tuya, no quiero, pero bueno, tú lo dijiste, yo hice el homenaje a Benedetti, y tiene unas características muy particulares ese concierto, que no me permite improvisar, no me permite saludar a un niño y cantarle una canción. Continúa Jorge hablando con Biglietti. Habría que agregar a palabras que dijiste que si tu misma persona, junto a otros colegas que de alguna u otra manera caminan tu misma vereda, fueran artistas sumamente masivos, yo pienso que otra sería nuestra posición sociocultural y política en nuestros países de origen. Nosotros estamos como para, digo nosotros porque me sumo, estamos como para mantener la memoria activa y dar a entender de que no todo está muerto, y mucho menos las ideologías. Hablando de esto, ¿cómo te trata tu paisito? Hoy en día que hay una serie de aperturas y... Me acuerdo Fattoruso, estando acá, criticaba la situación radial, por lo menos montevideana, en cuanto a que no se le daba ni siquiera el 10% a la música nacional. ¿Ha cambiado un poco eso, o un poco de ese universo que te rodea en Uruguay constantemente? Da trabajo, da trabajo. Yo soy testigo y parte porque también, como tú sabes, hago radio desde hace muchos años. He empezado a hacer televisión, pero es otro capítulo. Pero a partir de la radio no es muy habitual la difusión de música nuestra. Cuando digo nuestra no lo digo solamente con el hueso uruguayo central, sino también música de la comarca latinoamericana. Hay difusión, hay más que antes. Y en los medios, por ejemplo, ligados al Estado, evidentemente hay más que antes. Es un paso importante. Pero siempre hace falta más. Yo creo que es una actitud que vivimos en una cantidad de planos. Queremos que la situación mejore más y más y más, y está bien que sea así, porque además estamos en un periodo democrático con algunas limitaciones que evidentemente puede tener la democracia, pero estamos tan lejos de una dictadura, o estamos tan lejos incluso de una democradura, o de los gobiernos conservadores, sin ofender a nadie, porque hay gente en todos los partidos que puede tener salud y pensar así. Pero digamos, si pienso en partidos conservadores que gobernaron antes, hay un cambio. Hay un cambio que nos da, digamos, nos crea la dinámica de seguir adelante, de que no se vuelva atrás. Yo diría que un poco, si hubiera que ponerle una consigna a este periodo, se podría poner aquella vieja consigna de ni un paso atrás, ¿no? En este mismo paisaje en el que estamos hablando, o del que estamos hablando, simplemente yéndote una década atrás o algo más, ¿te hubieras imaginado que Pepe Mujica, en nombre del Frente Amplio, está dirigiendo Uruguay, o era absolutamente utópico? La capacidad de imaginación fue desbordada por una cantidad de hechos. El más notorio desde el punto de vista de la ubicación del personaje
es evidentemente el de José Mujica Cordano, Pepe Mujica, porque de encarnar una figura que era considerada subversiva, detestable, peligrosa, seres que fueron, el término que se usaba era requeridos, y no era precisamente que se los amara, que se los requisiera, sino requeridos, buscados, haber pasado de la condición hasta de innombrables en una etapa del país que no se podía mencionar, a ser presidente de la República, en el caso suyo, pero también en otros casos de otros. Y por citarte un ejemplo, te diría el de uno de los más jóvenes entre ellos, entre ese grupo de rehenes, en los cuales no se puede hablar de los rehenes ni del Uruguay, si no se nombra a Raúl Bebe Sendic, ¿verdad? Que fue una figura clave, más allá de los matices de pensamiento, de unas líneas, de otras. Yo creo que a esta altura histórica se reconoce el enorme valor que tuvo Sendic. Bueno, él no coincidió con esta etapa que estamos comentando, de pasar a ser figura de gobierno, si lo hubiera sido. Yo no puedo leer la bola del cristal de algo que no se produjo. Pero sí, otra figura, si te aludía al más joven de los rehenes, que es Henry Engler. Henry Engler, que en un momento dado sufrió enormemente, no quiero decir ni más ni menos que los demás, pero tuvo su martirio específico en los cuarteles, en los pozos. Hay una película que yo recomiendo fervientemente que se llama El Círculo, sobre su peripecia, que se puede obtener y difundir en estas tierras también, ¿no? Engler es un caso excepcional porque de estados de desequilibrio emocional que él vivió en prisión, como todo el mundo, insisto, o como toda la munda, porque también hay que decir que hubieron cantidad de mujeres y hubieron también rehenes, muchas veces olvidadas, dentro de las prisiones. Como todo el mundo, a él le tocó sufrir, pero fue muy particular su aislamiento, fue muy especial su situación, hasta que en un momento dado logra en ciertos respiros, ahora sería muy largo de contar, vale la pena ver la película El Círculo, ciertos respiros le permitieron hacer algunos dibujos, mentalizar algunas canciones, porque yo lo conocía a Engler, lo conocía como músico, lo había cruzado en Paysandú, un día que subió al ómnibus de la Onda, yo volvía de una gira y él me empezó a conversar, era un joven músico y estaba con un grupo de Los Cimarrones y siempre compuso canciones, pero en este periodo de la cárcel hizo cosas hermosas. Y bueno, es una prueba del valor humano de estas personas que estaban tan discriminadas y se las había ensuciado su imagen, ¿no? Y resulta que, bueno, no cabe otra palabra que decir que son seres bastante excepcionales. El caso de Engler es impresionante. ¿Por qué? Para los que no lo sepan. Porque estudiante de medicina que no llegó a terminar su carrera por sumarse a la lucha, después que sale de prisión, ahí yo lo reencontré, estuvo grabando canciones, se va a Suecia un tiempo, rearma su vida familiar en Suecia con una compañera sueca y luego desde allí mejor dicho, retoma su carrera de médico, la termina, estamos hablando de Suecia, y este sanducero luego accede al conocimiento específico de la problemática del Alzheimer y del Parkinson y llega a transformarse en un investigador de punta, como suele decirse, que incluso en un momento se lo premia en Estados Unidos a partir de una academia, en este momento no recuerdo, y él no acepta, no es que no acepte el premio, que lo recibe, es justo, sino no acepta ir a recogerlo a Estados Unidos porque estábamos en la época de la guerra de Irak, entre otras de las infamias sistemáticas de Estados Unidos estaba en eso, ¿no? Bien, fíjense qué evolución, ¿no? Es una cosa extraordinaria, es algo excepcional. Y que demuestra lo criminal y lo mentiroso de los gobiernos reaccionarios, porque también atacaron mucho a muchos sectores de la izquierda uruguaya sin ser los militares, y luego la dictadura militar que, bueno, colmó las infamias y las sigue colmando, porque delitos que no son juzgados por la justicia
es como si se siguieran cometiendo. Los uruguayos siguen conversando. Y saliendo un poco del barrio uruguayo y yéndote al barrio sudamericano, sabemos que anduviste paseando por la Bolivia de Morales y, Sí. y Hermoso, eso fue hermoso. descontamos la Venezuela de Chávez. ¿Y cómo te recibe ahora toda esa gente aglutinada en la calle? Este era Daniel Biglietti, que no podíamos antes tener este trato que tenemos ahora. Claro, es una cosa muy, muy sorprendente porque, bueno, en el caso de Bolivia, tú decías la Bolivia de Evo Morales, y haber podido estar en la Bolivia de Evo y del Che, porque eso fue todo un homenaje al Che que se hizo en su momento, donde yo ahí conocí a Evo, y bueno, y ¿qué se puede decir que sea suficiente de un gobierno popular con un indígena al frente? Es un hecho extraordinario en la historia de América Latina. Quizás no lo valoramos debidamente porque después hay como una costumbre de las cosas, ¿no? Y se dice Evo Ahí va. y no se piensa en el trasfondo que hay, un trasfondo enorme. Se me ocurre en este momento, enganchado a lo que acabas de decir, nuestros países se caracterizaron, especialmente los países más humildes, en generar una clase media alta que le diera a su hijo un futuro. Ese hijo casualmente se va a Harvard, es triunfante y volvía, ¿no?, para robarle a su país con la profesión que había adquirido en Estados Unidos. Y mira el caso de Correa. Hasta eso es increíble. Claro. Hay una cantidad de excepciones que se han ido dando. La excepción también en Brasil, una presidenta que también fue guerrillera, fue torturada, en fin, es tremendo. En Chile, en su momento, bueno, Bachelet con un padre que también había sido asesinado. Bueno, y el caso de Chávez, que es el más paradigmático, es un caso muy, muy, muy fuerte. Y además en lo personal, a mí me sorprendió mucho el día que me invitó a hacer, estaba en una situación como esta, cámara, entrevista. Eso sí, había un público enorme, entrevista. El programa Aló Presidente, donde él habla, va conduciendo todo, y yo de repente me sorprendí porque me empezó a entrevistar y sabía detalles, ¿no? Que tú lo sepas, estás en el oficio, pero digo, me empezó a sorprender hablándome de tal canción, de tal otra. Y después me sorprendió más cuando yo empecé a cantar alguna y él a corearla. Es notorio que él canta, bueno, que él cantaba. De manera que hay una serie de situaciones nuevas. La propia Argentina donde los Kirchner, yo no entro a hablar de las políticas interiores de los países que nombro porque es muy complejo eso y no es el momento ahora, ni es mi especialidad. Pero sí puedo decir que el gobierno de los Kirchner, sea él o ella, han sido ejemplares en el tratamiento del tema de la impunidad, por ejemplo. Uh-huh. Han sido rigurosos en la exigencia de ubicar torturadores, represores y hacerlos pasar por la justicia, atender las denuncias de familiares y profundizar esas investigaciones. Y rebatir políticamente algo que Menem había instituido. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. La famosa ley de punto final. Bueno, hasta el hecho simbólico de cuando Kirchner baja el cuadro también del dictador, en fin. No, en ese sentido, ahora saliendo de la Argentina, pero volviendo a ese mosaico latinoamericano, capaz que me estoy olvidando algo, lo lamentaría, seguramente hay algo más para agregar, pero es muy fuerte. El injusto golpe militar a Lugo en Paraguay. Al mismo tiempo iba eso, iba a decir también los focos negativos de lo que ha ocurrido. Lo de Haití es muy grave, y bueno, yo soy de los que piensa como el querido senador Guillermo Chiflé, que no tendría que haber tropas extranjeras en Haití. Yo pienso eso. Y por otro lado, lo de Paraguay, que tú mencionabas, ahí yo estuve con Fernando Lugo, que también le gusta cantar, en fin, y ahí pasó también una cosa muy oscura, un paso atrás, en ese caso sí es un paso atrás de la historia, ¿no? Que bueno, son pasos quizá para tomar nuevas fuerzas y nuevas luchas, sin duda, la historia continúa. Y Honduras, yo por ejemplo el otro día en el recital
sobre Benedetti, en un momento dado que estoy cantando una canción menciono Honduras y aparecen imágenes represivas de Honduras. Eso ha sido muy grave y continúa haciéndolo, ¿no? Sarah's Bakery les desea muchas felicidades en sus fiestas. Sarah's Bakery, Baking the Difference. Disfrute sus delicias. 4000 Steeles Avenue West, Unit 25, Woodbridge. Un poquito más de música, un poquito más de recuerdo. Y nosotros nos despedimos después de eso, de Canadá Latino, hasta la próxima. Que lo pasen muy bueno. Hacha y hacha por el monteador. Hacha y hacha por el monteador. Viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caroa, cual bajará. Tembetarí o Arrayán, cual volteará. ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Westfalia al flaco alerce del Tirol que administre mejor su trementina? Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la Misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor, astilla en sangre que salta, hacha y sudor, canta que canta el acero sin compasión, como chilla la chicharra, calienta el sol. Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche. Hacha y hacha por el monteador. El coronilla temblando se derrumbó.